Queridos hermanos, en este Viernes Santo nos congrega el silencio, el recogimiento y la oración por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es este un día de dolor y sufrimiento, donde el centro es la cruz. La cruz, donde Cristo se entregó por nuestros pecados y los del mundo entero, instituyendo así el misterio pascual. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos muestra a Jesús, el servidor sufriente, que con su vida intercede por nuestros pecados ante el Padre. Escuchamos la primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inequidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él. Por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada una su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las inequidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo.
se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor, justo, justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contando entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 30 expresa la desolación y a la vez la confianza de Jesús. Acompañamos esta oración con las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda lectura nos invita a la confianza en Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, que nos concedió la salvación con su obediencia al Padre. Lectura de la carta a los Hebreos. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Podemos permanecer sentados y en el momento de la muerte del Señor nos arrodillaremos unos instantes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia.
Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardas designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que hallaba una espada, le sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a la gente a los que he dicho que les enseñé. Ellos saben bien qué he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió adelante a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo,
Los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres el rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya.
Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja y la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un año más estamos celebrando esta Semana Santa del 2020. Escuchábamos recién la pasión de Jesús, todo lo que Él debió sufrir y vivir. Como decíamos ayer, Él lo hizo porque así lo quiso. A Él no le arrebataron la vida, sino que Él la dio. Y la dio por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Porque nosotros estábamos alejados de Dios y con nuestros pecados nos habíamos separado mucho de Dios, y por eso nosotros necesitábamos a alguien que pagara por las culpas de nuestros pecados. Y ahí es donde Jesús asume esa realidad. Ninguno de nosotros hubiésemos podido pagar lo que nuestros pecados han cometido, el daño, el dolor que nuestros pecados han cometido. Por eso Jesús vino para liberarnos, vino para darnos vida, vino para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y así que Él decide asumir la cruz, la muerte y muerte
en cruz. En esta muerte parecía que todo habían triunfado. El mundo había triunfado, el demonio había triunfado, los poderes que no quieren entrar en razón con nuestro Dios habían triunfado. ¿Por qué? Porque le habían dado muerte al Hijo de Dios. Pero esta historia no termina con esta pasión, sino que concluye el domingo con la resurrección del Señor. Concluye ese domingo con la victoria de Jesús sobre la muerte. Y desde ese momento, toda muerte, todo mal, no tiene poder sobre Jesús. Y lo que es mejor, ya no tiene poder sobre aquellos que son de Jesús. ¿Y quiénes son los de Jesús? Son los que han aceptado a Jesús en su vida y en su corazón, que lo han aceptado Señor y Rey de sus vidas, porque ha descubierto en esta acción salvadora de Jesús ese amor infinito que ha tenido por mí, que ha tenido por vos. ¿Quién es el que es de Jesús? Aquel que ha decidido dar un paso en su vida y ha decidido decir, quiero ser de Jesús. Quiero estar con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Y entonces, aquel que quiere vivir con Jesús, lo que tiene que hacer es entrar en su iglesia. Y entrar en su iglesia a través del bautismo. Entrar en su iglesia a través de esa conversión constante. Pero fundamentalmente una conversión que viene para recibir la fuerza de lo alto del Espíritu Santo en el bautismo. Y en ese bautismo yo participo de la cruz de Jesús. Muero al hombre viejo para poder nacer a la vida del hombre nuevo. Jesús, entonces, Él ha decidido dar su vida para que todos nosotros tengamos vida, para que todos nosotros le encontremos sentido a nuestro vivir. Ahora sí, aquel que es de Jesús también vive como su Maestro, como Jesús. Y se entrega por el hermano solo y necesitado. No permite que los hermanos vivan este calvario que vivió Jesús, sino que se compromete para ser defensor de la justicia, ser defensor de aquellos que no tienen voces, levantar la voz y no ser uno más del montón que terminamos siendo cómplices de las injusticias que viven los hermanos necesitados. El domingo decíamos en la pasión que leíamos de acuerdo al Evangelio de Mateo, todos tuvieron su rol, todos tuvieron un momento, algo que hacer en esa pasión de Jesús. Y hoy volvemos a leer la pasión de Jesús según San Juan y vemos y volvemos a ver que cada uno tiene su papel, su rol. Entonces, aquel que es de Jesús, que ha decidido seguirlo, reconocerlo, que ha decidido convertirse y bautizarse, entonces ese que está con Jesús vive como Jesús en el mundo. ¿Y cómo vivió Jesús en el mundo? Haciendo el bien, denunciando las injusticias, luchando por
el amor, luchando por el bien de los demás, no condenando a nadie, sino que liberando del peso del pecado a los demás, porque lo pudo llegar a comprender, lo pudo llegar a entender qué es lo que pasa en su vida. Queridos hermanos, en este año que vivimos de una manera especial, esta Semana Santa, que la vivimos de una manera distinta, no distinta en la forma, pero no distinta en el espíritu, pero que Dios ha querido que cada uno estemos en nuestros hogares, que cada uno estemos en nuestras casas. Bien, ¿cómo vivo entonces mi ser cristiano en mi hogar? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, con mi padre. ¿Cómo lo estoy viviendo? Porque en esta Semana Santa nos toca mirar en nuestro hogar cómo estamos viviendo nuestra decisión de seguir a Jesús. Y en esta Semana Santa que está marcada por la pandemia, también es importante que miremos esta situación no con desesperación, sino con esperanza, con un corazón entregado a Jesús, sabiendo de que Él hace el bien para todos aquellos que lo aman, que nunca un hijo de Dios perece, porque Dios está con él. Entonces, en esta pandemia, pongamos nuestra confianza en el Señor y hagamos lo que tengamos que hacer cada uno, estar en nuestras casas, lavarnos las manos, no como Poncio Pilato, sino una cuestión de higiene, tener ordenado nuestro hogar, cuidarnos y cuidar a los demás, y que el Señor vaya haciendo su surco en este caminar, en este año. Dios sabrá por qué todo esto, qué va a estar escribiendo Dios detrás de estos acontecimientos que estamos viviendo. Dios siempre está presente en la historia y por eso va escribiendo la historia. Y ahora, este año, con esta pandemia, algo está escribiendo en tu corazón, algo está escribiendo en mi corazón, algo está escribiendo en el corazón de todos los hombres y mujeres de este mundo, porque Dios sigue siendo protagonista de la historia y está ahora marcándola con su sello. Qué importante es que nosotros podamos meditarlo y podamos ir dilucidando esta escritura de Dios en estos acontecimientos que estamos viviendo. Que podamos seguir celebrando esta Semana Santa con todos nuestros seres queridos, tranquilos y en casa. Que así sea. En este Viernes Santo, la Iglesia eleva a Dios las necesidades de toda la humanidad. Al concluir la oración del sacerdote, respondemos amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, que nuestro Dios y Señor le conceda paz y unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asiste y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Carlos y su auxiliar Jorge, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios, nuestro Señor, habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, ellos también puedan encontrar el camino de la salvación. Oremos. Dios
todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros danos progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios, nuestro Señor, guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu protección, afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, llegue hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que estamos atravesando este tiempo de pandemia, especialmente por los enfermos, por los que están en situación de riesgo, por los que han perdido a un ser querido, por los que están viviendo estos días en soledad, por los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que frente a esta tormenta inesperada y furiosa que nos sorprendió como humanidad, podamos sentir, como los discípulos en la barca, la presencia del Señor que no nos deja solos y nos dice que no tengamos miedo. Oremos. Dios Todopoderoso, salud de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos en favor de tus hijos que sufren a causa de la pandemia, y con el auxilio de tu misericordia, devuélveles la salud, infúndeles paciencia y reanima su esperanza. Lleva a contemplar tu rostro a los que ya han muerto y consuela a sus familiares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Desde nuestros lugares contemplamos la cruz para adorar a nuestro Cristo que venció a la muerte y que es signo de resurrección. Miramos, adoramos y aclamamos porque creemos en el triunfo salvador de Jesús. Al anuncio del Padre respondemos: vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Queridos hermanos, como hemos anticipado el Domingo de Ramos, vamos ahora a adorar la cruz. Como no podés estar aquí en el templo, te invito a que tomes tu cruz, la cruz de tu hogar, esa cruz que tenés allí delante tuyo, y por un instante mire el rostro de Jesús. Por un instante mires a ese Jesús que ha entregado su vida para vos, y después de un instante de adoración te invito a que la beses, y también lo hagan los miembros de tu familia que están allí en tu hogar. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, como yo.
siguiendo una antigua tradición del Viernes Santo, realizaremos un piadoso ejercicio en memoria de los dolores sufridos por la Santísima Virgen María junto a la cruz de su Hijo, y de su estado de profunda soledad después de la muerte de Jesús. Hacemos un instante de silencio. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad del Padre. Sobre todo, en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su Hijo el dolor de su pasión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Lloramos, Madre, la culpa por la muerte de tu Hijo, y nos conmueve el perdón de un amor tan infinito, que a ti nos da como madre y a nosotros como hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Tus lágrimas, Madre nuestra, van teñidas de esperanza, aun cuando tu Hijo expira, crees tú en su palabra. Si el grano de trigo muere, resurge una nueva espiga. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Contigo estamos, Señora, Madre de dolor transida, para enjugar esas lágrimas que corren por tus mejillas, ofreciéndote el consuelo de una vida arrepentida. Santa María, Madre de
fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador Jesucristo, elevemos ahora la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda y gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te quiero invitar, querido hermano, a que allí en tu casa adores y glorifiques a Jesús, que lo recibas espiritualmente en tu corazón y en tu alma, el que por amor se ha entregado a vos. Señor amado, que entregaste tu vida por nosotros, ven espiritualmente a nuestros corazones, para que comprendiendo el misterio de tu ofrenda, seamos capaces de cargar la cruz, para vivir luego en la plenitud de tu Pascua. Amén. Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra con ella lloran. Ha quedado la tierra en silencio y dolor. Como vos no lloras por la muerte de Dios, nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra con ella lloran. Se ha partido la piedra, se ha oscurecido el sol. Como vos
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, desde nuestros lugares, sigamos todo este día acompañando a Jesús en su dolor. Hagámoslo orando y en profundo silencio y recogimiento.